en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día, y Ecrón será desarraigada. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de filisteos. Y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Amén y amén. Amén. Dios Padre, vamos delante de tu presencia, suplicando y rogando al Señor que por medio de las Escrituras nos permita, Señor, compartir esta palabra tan preciosa. Denos, Señor, sabiduría, porque si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor. Por eso pedimos, Señor, sabiduría, y creemos, Señor amado, que tú nos darás, por amor de tu nombre, que el conocerte por medio de las Escrituras sea nuestra prioridad. Ayúdanos, oh Dios Todopoderoso, que tu palabra corra y sea glorificada, y sea prosperada para aquello que tú la has enviado, por amor de tu precioso y bendito nombre, que cada uno de nosotros pueda comprender con claridad lo que tú quieras decirnos, Señor, a través de la palabra de Dios. Te lo ruego en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Como usted bien lo sabe, estamos viendo este hermoso libro llamado Sofonías, o como diría la traducción de su nombre, el que guarda. Cuando hemos analizado ya este primer capítulo, ya por varios meses, si lo podemos decir así, por más de un mes ya hemos estado ya estudiando este libro de Sofonías, y nos hemos dado cuenta que los juicios del Señor son terribles. Cuando nuestro Dios ejecuta sus juicios con justicia, sus enemigos y todos los que enfrentan este juicio, todos los que reciben este juicio, son quebrantados, son puestos en asolamientos. Son personas, ¿cierto?, que no pueden ni siquiera resistir lo que el Señor está haciendo. Este libro de Sofonías parte en los primeros versículos, ¿cierto?, hablando de un juicio para todas las naciones. Pero en su desenlace nos empieza a dar a conocer que esta profecía era propiamente tal para el pueblo de Judá. El pueblo de Judá, como lo hemos dicho ya hace harto tiempo, este pueblo de Judá en estos tiempos, en los cuales reinó Amón, en los cuales reinó Manasés, estuvo hundido aproximadamente por 75 años en la idolatría. Su cultura, su religión ya había cambiado. Muchos habían abandonado al Señor. Otros querían seguir una especie de sincretismo, adorando a Milcom y adorando a Jehová. Otros dentro de este pueblo de Judá estaban despreocupados diciendo: el Señor no hará ni bien ni mal. Se mostraban con indiferencia ante las cosas de Dios. Por eso todos aquellos sufrirían un castigo tremendo por haber abandonado a su Dios. Pero la palabra del Señor también nos ha mostrado que siempre Él deja un pequeño remanente. El Señor, por medio de las Escrituras, da de su misericordia. Y en el capítulo 2, que la vez pasada estudiábamos, se hacía un llamado al arrepentimiento. Y se hacía un llamado también para aquellos que estaban en los caminos de Dios, no los dejaran ni se apartaran de ellos, sino que a pesar de que vieran todos estos castigos, a pesar de que vieran todos estos juicios, ellos permanecieran confiando en la palabra de Dios. Y tenemos que entender también que Dios utilizaba las naciones de alrededor para castigar a este pueblo. Pero la Escritura también nos enseña que esas naciones también debían pagar por el daño causado a Israel. Estos versículos que estudiaremos están basados en las naciones que están en los 4 ángulos
o es decir, o más propiamente tal, están alrededor de este pueblo llamado Judá. Todos estos que se nombran, Ecrón, se nombra, ¿cierto?, lo que es Asdod, Ascalón, Gaza, Canaán, los filisteos. Todo esto estaban alrededor de este pueblo de Judá. Y todos estos, junto, como lo hemos dicho, junto con Babilonia, harían pedazos a este Judá que se había olvidado de su Dios. Y el verso 4 dice así: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada, saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Esto era lo que se conocía como los filisteos. Eran diferentes ciudades que estaban, ¿cierto?, por el lugar de la costa. Y cada una de estas ciudades, Dios las utiliza para castigar, ¿cierto?, a su pueblo, pero a la vez ellos recibirían también el castigo de Dios. Y haciendo un juego de palabras, el profeta Sofonías, por medio de esta profecía, quiere decirnos que nuestro Dios es un Dios invencible. Por eso es llamado en las Escrituras Jehová de los ejércitos. Nuestro Dios jamás ha perdido una batalla. Él siempre sale vencedor de todas ellas. Amén. Pero las Escrituras también nos enseñan que el Señor es un vengador de su pueblo. Él venga la sangre de sus hijos. Y eso tenían que sufrirlo estas ciudades que estaban alrededor de Judá, las cuales, aprovechándose de este castigo, hicieron el mal a aquel pueblo amado por Dios llamado Judá. Porque Gaza será desamparada. La palabra Gaza en su original significa fortaleza. Entonces, cuando aquí la palabra del Señor dice Gaza será desamparada, está diciendo de una manera muy clara que aquella ciudad llamada fortaleza iba a quedar desamparada, es decir, sin protección. Aún aquellos que parecen ser más fuertes, aún aquellos que parecen ser más poderosos, cuando están ante los juicios de Dios, son como la nada. Amén. Dios vengaría a su pueblo. Y aquella casa reconocida como fortaleza sería desolada, sería desamparada, quedaría sin protección cuando el juicio inevitable de Dios viniera sobre ellos. Esto nos enseñará el carácter invencible que tiene Dios y también cómo Dios vengaría la sangre de sus hijos. Porque Gaza será desamparada. Ascalón sería asolada. Ascalón, una palabra, ¿cierto?, que significa resistente. La ciudad resistente sería dejada sin nada. Recuerde que esta palabra desolación significa no dejar absolutamente nada. También la palabra desolación significa demolida. Aquella ciudad que parecía ser tan resistente, por el juicio de Dios iba a ser demolida por completo. Luego dice, saquearán a Asdod en pleno día. Asdod se caracterizaba por ser una ciudad independiente que por muchos años gobernó sin que nadie le hiciera frente. Pero cuando el juicio de Dios se avecinó en contra de ellos, cuando Dios los visitó, como una visita, ¿cierto? Para ellos sería una visita indeseable porque Dios vendría a despedazarlos. Dios vendría a castigar y a destruir a aquellos que le habían hecho daño a sus hijos. Entonces, en pleno día, esta ciudad que parecía ser tan fuerte, tan independiente, fueron robados todos sus bienes por castigo de Dios. Todos sus bienes serían saqueados con violencia. Luego tenemos en cuarto lugar a Ecrón, llamada la ciudad fuertemente arraigada. Y por eso le dice aquí el profeta en este juego de palabras, y Ecrón será desarraigada. Y creo que significa, ¿cierto?, Ecrón, o aquí le hace el énfasis, aquí es una ciudad que está arraigada, que está aferrada y que nadie le puede hacer daño. Pero cuando el juicio de Dios viene sobre Ecrón, esta ciudad que parecía ser tan fuerte,
esta ciudad que parecía ser tan inamovible es removida por el juicio de Dios. Entonces vamos conociendo que nuestro Dios es un Dios invencible, y cuando Él viene en su juicio, no hay quien le pueda hacer frente. Cuando entendemos el carácter invencible que tiene Dios y que Dios venga la sangre de sus hijos, no nos puede quedar ninguna duda de cuando el Señor se enfrenta ante sus enemigos tiemblan. Sus enemigos no pueden hacer absolutamente nada en contra de Él. ¿Por qué confiar en Dios en lo más grande que usted y yo podemos hacer? Porque Dios es invencible. Porque no hay quien pueda hacerle frente a nuestro Dios todopoderoso. Por eso confiar en Dios es lo más grande que usted y yo podemos hacer. Sí, Señor. Cuando vemos a Dios como un ser invencible, cada uno de nosotros se da cuenta de que el enemigo nada puede hacer en contra de los planes de Dios. Cuando analizamos según la historia los grandes emperadores que han nacido sobre la faz de la tierra, cada uno de ellos tiene una debilidad y de una u otra manera sus imperios son derrotados. Pero cuando se habla acerca del Dios verdadero y único, Él es un Dios invencible que nunca ha conocido la derrota, ni nunca tampoco la va a conocer. El libro de los Salmos, hablando de este Dios invencible, aún sobre aquellas ciudades que parecen ser tan impenetrables, describe a Dios el Salmo 59, Salmo 59, versículo 5, dice así la Escritura: Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Cuando aquí este Salmo 59 de David apela suplicando al Señor en oración en contra de sus enemigos, él no tiene dudas. Nótese que cuando aquí está hablando, aquel hombre llamado David no tiene ni una duda de lo que está diciendo. Y dice: y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. ¿David tenía alguna duda de que alguna nación Dios no podía derrotarla? No. Él tenía la confianza, él tenía la fe y él tenía la certeza completa de que Dios es capaz de derrotar a todas las naciones y que puedan ser muy poderosas. Sí, hay naciones que son muy poderosas, pero hay algo que caracteriza a Dios, de que Él es el Todopoderoso. Por eso muchas veces nos hace pensar cuando algún grupo de cristianos que se hacen llamar cristianos tienen miedo de lo que el diablo puede hacer, tienen miedo de lo que los demonios pueden hacer, tienen miedo de lo que algo pueda pasar. Pero aquellos que confiamos en la soberanía de Dios, debemos poner toda nuestra confianza en la protección que Dios nos brinda. Amén. Debemos poner toda nuestra esperanza, como podía decir el salmista, aunque la tierra sea removida y fuesen traspasados los montes. Nuestra esperanza y nuestra confianza debe estar en este Dios que no tiene comparación, en este Dios que es invencible. Cuando estudiamos el libro de Nahum, nos dimos cuenta también de cuán invencible es nuestro Dios. Diciendo el libro de Nahum, capítulo 2, versículo 13, dice: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reluciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Cuando estudiamos esta parte de Nahum, pude decirle que al leer esto, al estudiarlo más propiamente tal, es algo que estremece mi corazón. Y no sé si estremece el suyo, porque aquí dice: heme aquí contra ti, dice Jehová. Aún el mismo infierno se puede, hablando cierto, metafóricamente, aún el mismo infierno se puede rebelar en contra de los hijos de Dios. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Pero cuando Dios
viene contra nosotros, se cumple lo que Hebreos capítulo 10 dice. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Se cumple cuando la Escritura dice que Él debe ser vuestro temor, Él debe ser vuestro miedo. Hay gente que está temiendo a cosas que no debe temerle. Debiéramos estar temiendo a Dios y darle la honra a Él, porque Él es un Dios invencible. Sí, Señor. Y cuando Él dice este tipo de palabras como heme aquí contra ti, a usted lo pueden odiar en el trabajo, a usted lo pueden odiar en diferentes lugares donde se encuentre. Pero cuando Dios enciende su ira sobre alguien, no hay escapatoria. Es algo terrible cuando se tiene a Dios por su enemigo. Volvamos a Sofonías. Verso 5 dice: ¡ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos! La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Por eso le dije que cuando hablamos de Ecrón, cuando hablamos de Ascalón, cuando hablamos de Gaza, cuando hablamos de Asdod, son todas ciudades marítimas, si lo podemos decir, que estaban muy estrechamente relacionadas con los filisteos. Y aquí en el verso 5 se utiliza la palabra ay. Esa palabra ay, como lo hemos estudiado en los profetas, es un arcaísmo, es una palabra antigua que denota juicio. Es como un grito de dolor. Imagínense al profeta diciendo esto con un grito de dolor, cuando dice ay de los que moran en la costa del mar. Es decir, dolor y quebranto vendrá sobre los que moran en la costa del mar. Del pueblo de los cereteos, la palabra de Jehová es contra vosotros. Esta es una de las referencias claras a los filisteos, quienes después de ser rechazados, según la historia, por Ramsés III de Egipto, se establecieron en la costa de Palestina. También ellos eran llamados los cereteos. Cómo el paralelismo se va utilizando aquí. El profeta, al nombrar, como le dije, todas estas ciudades, la ciudad marítima, cuando está hablando de los cereteos, cuando está hablando de todo esto, está apuntando a un enemigo. Y ese enemigo son los filisteos. El enemigo, uno de los enemigos más grandes que el pueblo de Israel vivió alguna vez. Pero cuando Dios, el Dios de las venganzas, se levanta en contra de los enemigos de su pueblo, aquellos tiemblan ante sus juicios. Aquellos solamente con ese grito desgarrador de un ay, basta para poder describir el dolor y la destrucción que viene sobre ellos. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Cuán terribles son los juicios de Dios. Porque Dios tiene el poder de exterminar a todos sus enemigos. Él tiene el poder para hacerlo. Y cuando llega el tiempo señalado por Dios para destruir a los enemigos, estos enemigos no tienen nada que hacer. No hay nada de que estos enemigos puedan de alguna manera rebelarse en contra de Dios. Cuando hablamos de este juicio que Dios tiene en contra de los enemigos, nos dice de una manera muy clara en el libro de Romanos, capítulo 12, en el versículo 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Qué nos puede enseñar esta porción que estamos estudiando del libro de Sofonías? ¿Somos nosotros los encargados de vengarnos de nuestros enemigos? ¿Somos nosotros los encargados de hacer justicia en el sentido, ¿cierto?, de pagarle a los enemigos conforme a lo que ellos no han hecho? No. O como se dice en buen chileno, este me la hizo y me la paga.
¿Somos nosotros los indicados para hacer esto? La palabra del Señor nos dice todo lo contrario. Nos dice que si es posible estemos en paz con estas personas. Amén. Y como dice el verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Dios es quien hará justicia, porque Él es el que traerá la venganza. Él dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Sí, Señor. Una cosa un cristiano nunca debe pedir, y es venganza. ¿Por qué? Porque debemos entender que ¿por qué Dios es el único que puede hacer venganza? ¿Por qué? Porque Él es el único que es justo. Para poder decretar esa venganza, no hay nadie digno de hacerlo en esta humanidad. Ningún ser creado tiene la dignidad para hacer eso. Cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas le hemos hecho daño a alguien, sea con nuestras palabras, aún sea con nuestra mente y nuestros malos deseos. Por lo tanto, si nosotros pidiéramos venganza para alguien, esa venganza también, ese castigo puede venir para nosotros. Por eso debemos tener sumamente cuidado de no vengarnos a nosotros mismos. Debemos dejar lugar a la ira de Dios, porque la venganza, ¿a quién le pertenece? A Dios. Y cuando esta venganza de Dios viene, es una venganza con justicia. Recuerde que estudiamos que Dios es espíritu. La vez pasada, ¿cierto? Estudiamos, le estoy hablando del día jueves, estamos estudiando los atributos de Dios. Cuando utilizamos la palabra venganza, no la estamos utilizando según el término de los hombres. En el sentido de cuando se utilizan este tipo de palabras para referirse a Dios, se dice de una manera en la cual usted y yo podamos entender. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano hace este tipo de cosas siempre hay una cierta maldad cuando la hace. Pero cuando Dios la hace de la manera más justa posible. Por eso estas palabras se utilizan como venganza, se utilizan para describir cuando Dios la ejecuta en contra de sus enemigos. Pero no quiere decir que esa venganza va a ser como nosotros la hacemos o la haríamos. Porque solo Él es justo, amén. Solo Él es digno, y no hay ninguno como nuestro Dios. Por eso debemos confiar que siempre sus juicios serán justos y serán verdaderos. Es importante entender que de aquellos filisteos se dice que no va a dejar ningún morador de ellos. No iba a dejar a ninguno. Es como aquello que en el libro de Génesis capítulo 6 se expresa. Raeré al hombre sobre la faz de la tierra. Dios lo hace con justicia. Ese hombre de la televisión un día dijo, un cierto hombre de la televisión dijo, Dios es el asesino más grande porque ha matado más gente en toda la historia. Por ejemplo, el diluvio. Pero lo que esas personas no entienden es que somos creación de Dios. Le pertenecemos a Dios. El hombre y la mujer se merecen el castigo de Dios. Nos merecemos el castigo de Dios. Por lo cual cuando Dios ejecuta este tipo de masacres o ocupa este tipo de juicios, lo está siempre haciendo de la manera más justa que pueda existir. Porque Él es la justicia. No es que Él tenga justicia, Él es la justicia misma. Por lo tanto, todo lo que hace Dios es justo. Y es lo que las personas se merecen. El juicio contra estos filisteos vendría de manera rápida. Ni siquiera ellos lo pensarían. Ellos serían destruidos a la hora que ellos ni siquiera pensaban. Cuando hablamos de estas ciudades, tomamos ejemplo lo que dice Ezequiel 25. Cuando hablamos acerca de los juicios de Dios. Por ejemplo, el juicio en contra de Amón en el libro de Ezequiel, capítulo 25. Ezequiel, capítulo 25. Verso 15, vamos a entender por qué estamos hablando de los filisteos. Ezequiel 25, 15. Dice así la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor. Por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades,
Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los cereteos, y destruiré el resto de los que quedan en la costa del mar, y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Jehová, cuando haga mi venganza en ellos. Dios está diciendo, ¿por qué estoy castigando esto? ¿Acaso Dios castiga porque sí, no más porque un día se levantó enojado? No. Dios castiga porque estas personas se lo merecen, porque ellos quisieron hacer venganza por sus propias manos, siendo indignos de realizar esto. Por eso es importante que toda venganza, que todo deseo de venganza sea raído de nuestro corazón, porque el único digno de hacerlo es Dios. El único digno de hacer venganza es Dios. El libro de Amós, en el capítulo 1, versículo 8, dice la escritura así: y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano en contra de Crón, y el resto de los filisteos perecerá. Así ha dicho Jehová el Señor. Cuando el Señor se refiere a sus enemigos, Él no quiere dejar ni siquiera uno. Él quiere arrancarlos de la tierra. Él quiere despedazarlos por completo. Esta es la ira y el juicio de Dios. Esta es la ira y el castigo justo que nuestro Dios hace en todas, ¿cierto?, estas cosas que el Señor va haciendo con justicia, porque cuando Él va ejecutando su justicia, cada uno de ellos se lo merece. Y usted dirá, pero usted que está hablando también se merece el juicio de Dios. Me lo merezco. Eso es lo que merecemos cada uno. Pero ¿cuál es la diferencia? Nosotros hemos puesto toda nuestra fe y toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Y podemos decir que Él pagó lo que nosotros merecimos. Cuando Jesucristo nuestro Señor fue clavado en la cruz, fue despreciado y fue abandonado por el Padre en la cruz, Él estaba pagando nuestra culpa. Por lo cual la culpa siempre ha tenido que ser pagada, siempre. Y nadie irá al cielo, por eso nadie puede ir al cielo, sino por Jesucristo. Así es, Señor. Porque el juicio, la ira y este castigo tiene que venir sí o sí. Pero Jesucristo llevó el castigo de nuestra paz. Y solo por sus llagas fuimos nosotros curados. Es hermoso ir entendiendo todo esto, pero a la vez es estremecedor cuando la ira de Dios se aproxima y viene sobre sus enemigos. En el verso 6 de Sofonías capítulo 2 dice: y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. El juicio de Dios sería tan grande, el raer a los filisteos de sobre la faz de la tierra provocaría que se transformaran en grandes extensiones de terreno solamente, terreno inhabitado, en los cuales los pastores y los corrales de ovejas de alguna manera cubrieran esa extensión de tierra. Por eso palabras que al principio leíamos como desamparados, como asolados, como saqueados, como desarraigados, se cumplirían en este juicio. Por eso podemos ver hasta el día de hoy que los filisteos no existen. Y aunque algunos han querido comparar a los filisteos con los palestinos, déjeme decirle que no. Los filisteos han sido raídos de la faz de la tierra. Los palestinos son un conjunto de árabes, cierto, errantes, árabes nómades, que empezaron a ocupar esa tierra de Israel cuando el pueblo de Israel había sido expatriado en el año 70. Entonces los filisteos fueron, ¿qué? Fueron raídos de sobre la faz de la tierra por el juicio de Dios. Porque el libro de Sofonías así lo afirma, de que este juicio vino sobre los enemigos del Señor. Aquella próspera ciudad, aquella ciudad tan importante, o aquellas ciudades tan importantes, serían reducidas a praderas y corrales de ovejas. ¿Se fija cuando el Señor ejecuta sus juicios? ¿Qué filisteo pudo de alguna manera hacerle frente al Señor? ¿Qué ejército en alguna manera pudo causar un daño en las cosas del Señor?
Cuando usted lee el Antiguo Testamento se da a dar cuenta que cuando Israel iba a la batalla, no eran ellos los que luchaban y hacían todas las cosas. Era Dios, por ejemplo, haciendo de que ellos se nublaran y empezaran a pelear entre ellos mismos y se destruyeran a sí mismos, o haciendo caer rocas del cielo para que fuesen destruidos. El poder de Dios es tan grande el poder de Dios, que sus enemigos son reducidos a la nada. Pero hay tantas personas en contra de Dios hoy en día. Hay tantas personas que no quieren tener a Dios en su noticia. Hay tantas personas que desprecian la palabra de Dios. Hay tantas personas que no atienden al llamado de Dios al arrepentimiento. Porque el apóstol Pablo pudo decir, hemos acusado tanto a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Amén. No hay justo, ni siquiera uno. No hay nadie en esta tierra que merezca el cielo. Pero solo poniendo toda nuestra confianza, fe en Jesucristo y su palabra, solo por medio de la fe tenemos entrada a esta gracia. Amén. Solo confiando en Jesús nuestro Señor. Mas si queremos estar del lado de los enemigos de Dios, y aquellos que se muestran indiferentes a las cosas de Dios, serán reducidos a la nada cuando el juicio de Dios venga sobre ellos. Verso 7. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán, en las casas de Ascalón dormirán de noche, porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Vemos por un lado el juicio terrible de Dios en contra de sus enemigos, pero a la vez vemos este pequeño remanente que el Señor ha perdonado, porque Judá se había desviado de las cosas de Dios. Y aquí se le está mostrando el futuro a Sofonías, que no solo este pueblo sería castigado, estoy hablando de Judá, no solo el pueblo de Dios iba a ser castigado, sino que Dios en su misericordia, extendida hacia ese pueblo, hacia ese remanente de Dios, provocaría que cuando estos enemigos fueran destruidos y despedazados, cuando estos enemigos fueran raídos de la tierra por completo, Dios permitiría que la casa de aquellos de Ascalón quedaran para que los mismos hijos de Dios pudieran tener un refugio. Es hermoso cómo el Señor, en su misericordia, perdona esta nación. Sofonías quería decir por medio de este mensaje que hay esperanza, que aunque venga el juicio terrible de Dios, hay esperanza. Tenemos el juicio y tenemos la esperanza. Y hay esperanza para aquellos que se arrepienten. Hay esperanza para aquellos que desde el principio se les dijo, buscad a Jehová los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Se merecían ellos ser guardados? No se lo merecían. Pero el Señor por gracia guardó este remanente. Amén. Porque será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. ¿Quién es ese remanente? Los hijos de Dios. ¿Decimos que todo Israel o que todo Judá es salvo? No. Solamente el remanente que confía en Dios. Amén. Porque como hemos estudiado en algún tiempo, hay un Israel de Dios y un Israel mundano. Sí. Y este Judá, esta ciudad, perdón, este pueblo de Judá, este remanente del cual se habla, son aquellos que Dios ha guardado por gracia. Tal como Elías no podía contemplar esto, no podía entenderlo, y viendo de manera humana las cosas, cuando veía a este pueblo de Israel hundido en la idolatría, podía decirle a Dios en oración, yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Pero la divina respuesta le dice, yo me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. El Señor siempre guarda un pequeño remanente. El Señor siempre extiende su misericordia sobre aquellos de los cuales Él ha amado. Este tipo de personas no se merecen, eso lo dejó claro el verso 3, este remanente no es merecedor de esta misericordia, no es merecedor de esta gracia. Pero Dios,
en su misericordia, guardó este pequeño remanente de Judá y lo protegió y le dio un lugar en Ascalón para que pudieran descansar. Dios no solo prometía juicio sobre Judá y las demás naciones, también al igual que el inicio, muestra su misericordia sobre su pueblo, sobre el remanente de su heredad, del cual Dios tiene misericordia, haciendo que moren en las casas de Ascalón como refugio. Por eso palabras como Dios visitará a su pueblo se cumplen. Porque es cierto, Dios va a visitar a su pueblo. Dios va a volver a tener misericordia de su pueblo. Por eso dice, porque Jehová, su Dios, los visitará y les levantará cautiverio. En estos textos se utilizan dos visitar. Cuando Dios visita a sus hijos y cuando Dios visita a sus enemigos. En este caso la palabra visitar es intervenir a favor de Judá. Dios interviene a favor de este pequeño remanente de Judá. Eso significa que Dios los visite, que Dios vuelva a tener misericordia de ellos, que Dios vuelva a apiadarse de su pueblo. Qué hermoso es cuando el Señor restaura a este pueblo. Qué maravilloso es cuando el Señor restaura a su remanente. Que en su misericordia podamos ser restaurados por Dios. Que en su misericordia el Señor, si Él así lo quiere, pueda restaurar nuestras vidas, pueda restaurarnos para volvernos a Él de todo nuestro corazón. Porque Jehová su Dios los visitará y levantará su cautiverio. Dios es soberano aún en nuestra aflicción. Cuando pensamos que somos afligidos por todo este castigo, nos preguntamos qué está pasando, Dios. Pero nosotros debiésemos confiar de que Dios es soberano. Si Dios permite cosas, es porque Él es justo. Entendamos eso, nunca dudemos de que Dios es justo. ¿Por qué Dios permite esto en mi vida? Es porque Él lo ha querido. Él es el dueño de mi vida y Él hace en mi vida lo que Él quiere. Él hace en nuestras vidas lo que Él quiere. Porque solo Él es soberano. Solo Él tiene el control absoluto sobre nuestras almas y sobre cada uno de nosotros. Amén. Todo se lo debemos a Él. Todo. Y en este caso en Judá, Dios levantó este cautiverio y les dijo: hasta aquí van a ser castigados. ¿De qué cautiverio habla? Recuerde que los israelitas estuvieron por 70 años en Babilonia. Amén. Esa generación debió morir para darle paso a una nueva generación, de los cuales volverían a su tierra. Volverían estos pequeños remanentes a ocupar nuevamente este pueblo, esta ciudad prometida, esta nación prometida para Israel. ¿Acaso el Señor no se acordará de sus promesas? ¿Acaso el Señor no se acordará de lo que Él nos ha prometido? Sí se acordará. Amén. Sí se acordará. ¿Pero qué debemos hacer nosotros? Esperar. Solamente debemos esperar y confiar en Él. Veamos lo que dice Habacuc. Habacuc se encontró en este mismo problema. Recuerde que Sofonía está situado en un momento en el cual todavía no venía el exilio, en el cual todavía no venía el juicio de Dios. Entonces ellos estaban mirando desde una perspectiva tal como estamos nosotros. Hoy día todavía no viene el juicio, no vienen todas estas cosas terribles. Todavía la gran tribulación no viene. Pero sí nosotros nos vamos dando cuenta que son momentos parecidos, el Señor está advirtiendo. Pero Habacuc estaba, si usted lee la historia de Habacuc, él estaba en ese juicio. Y él se preguntaba: Señor, ¿pero qué está pasando? Mira, Señor, lo que pasa. Mire, veamos cómo dice el verso 12. Habacuc capítulo 1, verso 12, dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tu roca lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él?
y haces que sean los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo y los recogerá en su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por eso hará sacrificio a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ella engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Señor, este juicio es insostenible, este juicio no lo entiendo, este juicio es algo tan tremendo. ¿Acaso, Señor, no estás viendo? Pero el Señor le responde en el capítulo 2 y le dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala, en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tarde, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá por su fe. Amén. Hay mucha gente que cree estar en los caminos de Dios, pero cuando vienen todo este tipo de aflicciones, se enorgullecen y se apartan. Pero aquellos verdaderos hijos de Dios permanecen y viven solamente ¿por qué? Por fe. El justo va a vivir por fe. Y si la visión tardare, espéralo. Se estaba hablando en Sofonías en un tiempo alejado de lo que iba a suceder. Habían israelitas que iban a tener que vivir todo esto. Pero Dios prometía un pequeño remanente. Dios prometía que ellos volverían. Dios prometía que Él los volvería a visitar y levantaría ese cautiverio. Ese cautiverio no sería para siempre. Que el Señor nuestro Dios tenga misericordia de nosotros. Que Él pueda intervenir en estos momentos de dificultad y angustia. Veamos lo que dice el libro de Jeremías 29:10. Jeremías capítulo 29, versículo 10, dice así la Escritura. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver en este lugar. Qué soberano es nuestro Dios. Él puede decretar algo y esto se cumple. Y Él también puede decretar otra cosa y eso sucede. ¿Quién puede de alguna manera oponerse a los planes de Dios? Cuando usted analiza la historia, hombres como Hitler, que se había propuesto conquistar grandes reinos y grandes extensiones de tierra, quería llegar, ¿cierto?, a ese lugar de Rusia, Moscú, pero una tormenta de nieve truncó sus planes, por los cuales fue derrotado. Así grandes imperios han sido destruidos porque sus planes han sido derrotados, porque ellos querían hacer una cosa y esa cosa no se pudo cumplir. Pero cuando el Señor dice son 70 años, ellos van a estar 70. Cuando el Señor dice que va a volver a tener misericordia de ellos, porque lo va a hacer, y aunque el mismo diablo se oponga, aunque los mismos demonios se opongan, no van a poder hacer nada. Aunque la misma gente se oponga, no van a poder hacer nada. Porque Dios es soberano. Él tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Sí. Él tiene el control. Y Él volverá a visitar a su pueblo. Volvamos a Sofonías. Ahora el verso 8 dice: yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonran a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Ahora vamos al otro extremo. Recuerde que estas ciudades de Asdod, de Ascalón, de Gaza, estas ciudades, ¿cierto?, de Ecrón, son ciudades marítimas que rodeaban esta parte de Jerusalén. Se lo vieron, ¿cierto?, se lo imaginaron. Pero Moab y Amón estaban por este otro sector. Porque Judá estaba aquí en el centro y todas estas ciudades estaban alrededor. Y todas estas ciudades aprovecharon cuando vino el juicio de Dios. Y eso es lo que quería hacer Dios, castigar a esas naciones.
Entonces se ve ahora la otra parte por la cual estaba rodeada Judá, es decir, Moab y Amón. Cuando hablamos de Moab y Amón, estamos hablando de dos ciudades que fueron producto de un incesto entre Lot y sus hijas. De ahí nacieron estas naciones como Moab, y eso usted lo puede ver, ¿cierto?, en el libro de Génesis. Pero viendo por medio de la palabra del Señor, dice que estas ciudades como Moab habían afrentado al pueblo de Israel. La palabra afrenta significa insultar. La palabra afrenta significa con hechos destruir algo. Entonces, este pueblo era bueno o mal. Era malo en contra del pueblo de Dios. Y el Señor le dice, pero yo lo estoy oyendo. Yo estoy oyendo cómo te insultan. Yo estoy oyendo cómo te hacen daño. Y dice, y los denuestos de los hijos de Amón. La palabra denuestos significa palabras ofensivas. He visto los que te ofenden por este lado. He visto los que quieren destruirte por este otro lado. Yo lo estoy oyendo. Y es semejante, se lo podemos hablar en metáfora, es semejante cuando un padre está escuchando lo malo que están hablando de su hijo, sabiendo que eso no es cierto. Y puede enfurecerse porque están insultando al que salió de sus entrañas. Están insultando a aquel amado hijo, a aquella amada hija. Están insultándolo. Así Dios, como nuestro Padre Celestial, estaba oyendo cómo este pueblo era insultado, cómo este pueblo era ofendido. Y dice, yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Estas ciudades no solo insultaron con palabras, estas ciudades deshonraron al pueblo de Dios. Estas ciudades les quitaron hasta sus territorios, aprovechándose del castigo de Dios sobre el pueblo de Judá. Estas ciudades se aprovecharon para mal. Recordemos que Amón y Moab eran impíos. Los juicios de Dios son justos. Siempre son producto de lo que los individuos merecen. Eso no debe nunca olvidarlo. Si estos iban a recibir un grande castigo era porque, aquí está, porque estaban haciéndole daño al pueblo de Dios. Entonces notamos cómo el Señor es el que toma la venganza. Notamos cómo el Señor, que es el único que puede hacer estas cosas. Y cuando Él hace estas cosas, las hace con un propósito. Veamos, por ejemplo, el libro de Números 23. ¿Por qué estas ciudades se oponían tanto a Judá o a Israel? ¿Por qué se oponían tanto? Números capítulo 23. Números 23, versículo 7. Podemos ver cómo aquellos reyes de Moab o rey de Moab querían maldecir a Israel. Dice, por medio de Balaam, usted conoce la historia, dice, y él tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Y como dice, ven, maldíceme a Jacob, y ven y execra a Israel. ¿Qué es lo que querían hacer ellos? Maldecir. ¿Qué es lo que querían esta gente de Moab? Execrar. Entonces ellos querían provocar un gran odio en contra del pueblo amado de Dios. Esto fue muchos años antes, si usted lo lee, fue muchos años antes. Y lo vemos muchos años después que ellos siguen en la misma posición. Entonces ahí donde hablamos de que el Señor es tardo para la ira, que el Señor venga a su pueblo, no significa que Él lo va a hacer a nuestro tiempo. Él lo va a hacer a su tiempo. Si hay alguien que te está haciendo daño, si hay alguien que te está de alguna manera haciendo la vida imposible, deja estas cosas en las manos de Dios, pero no esperes que estas cosas se van a resolver en tu tiempo. Esto va a ser puesto en el tiempo de Dios. Amén. Porque Dios es lento para la ira y es grande en misericordia. Vemos también cómo en el libro de Isaías capítulo 15, libro de Isaías
capítulo 15, si este pueblo de Moab iba a recibir un castigo, era porque ellos se lo merecían y fueron muchos años que ellos estuvieron en la misma posición. Isaías capítulo 15, verso 1 dice: profecía sobre Moab. Cierto de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio. Cierto de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio. Subió Bayid a Dibón, lugares altos, a llorar. Sobre Nebo y sobre Meduba aullará Moab. Toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se ceñirán de cilicio en sus calles y en sus terrados, y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Esbón y Eleale gritarán hasta Gaasa. Se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab. Se lamentará el alma de cada uno dentro de ellos. Mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos huirán a Zoar como novilla de 3 años. Por la cuesta de Lujit subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Oradim. Las aguas de Nimrim serán consumidas y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor desaparecerá. Este es un extracto de todo el juicio que Moab recibió. ¿Por qué? Por odiar a los hijos de Dios. Si el mundo os odia, la Escritura dice que no debemos sorprenderlos porque odiaron al Señor. Nosotros no debemos sorprendernos si el mundo a nosotros nos odia. Pero déjeme decirle que si ellos persisten en su odio y no se arrepienten de sus malos caminos, ellos tendrán que recibir un juicio de lamento. Ellos tendrán que recibir un juicio de humillación. Ellos tendrán que recibir un juicio tan terrible, tan tremendo sobre sus vidas que será no por un día, ni por 2, ni por 5 años, ni 20 años, sino que será un juicio eterno. Vemos también cómo en el libro de Ezequiel 21-28, libro de Ezequiel 21-28, el juicio de Dios viene sobre aquellos que están en contra del Señor. Ezequiel capítulo 21, versículo 28. Ahora en contra de los amonitas. El juicio es contra Moab y contra Amón. Dice: y tú, hijo de hombre, profetiza y di: así ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de Amón y de ese oprobio. Dirás pues: la espada está desenvainada para degollar, para consumir, está pulida con resplandor. Te profetizan vanidad, te adivinan mentira, para que la emplees sobre los cuellos de los malos sentenciados a muerte, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. La volveré a su vaina. En el lugar donde te criaste, en la tierra donde has vivido, te juzgaré y derramaré sobre ti mi ira. El fuego de mi enojo hará encender sobre ti, y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Serás pasto del fuego. Se empapará la tierra de tu sangre. No habrá más memoria de ti, porque yo, Jehová, he hablado. Son tremendos los juicios de Dios. Pero, como aquí lo detalló, esto sucederá en el tiempo de la consumación de su maldad. O como el libro de Daniel dice, hasta que la maldad de ellos llegue hasta el colmo. ¿Cuándo vendrá el Señor a hacer estas cosas? A su debido tiempo lo hará. Pero de algo usted y yo no debemos tener dudas. De cuando Dios hace juicio con justicia. De cuando Dios decreta destruir a los enemigos de su pueblo. No hay nadie que se escape de ese justo juicio de Dios. Debemos temer al Señor y darle honra. Debemos temer a nuestro Dios, porque sus juicios son justos y son verdaderos. Gracias. Le invito a que oremos al Señor. Dios Padre, te damos gracias porque nos has mostrado cómo son de terribles tus juicios.
Nos has mostrado por medio de las Escrituras la misericordia que extiendes hacia tu pueblo escogido por gracia. Si esto aconteció en la antigüedad con Judá, creemos también, Señor, que acontecerá contra el remanente escogido y acontecerá, Señor, también contra los enemigos de Dios y de su pueblo. Tus juicios son tremendos. La palabra del Señor dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Ayúdanos, Señor, a estar contigo, a confiar en tus promesas. Y que si hay alguien que nos quiere hacer daño, que si hay alguien, Señor amado, que nos hace tanto mal, ayúdanos, Señor, a no devolver mal por mal. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a pagar con bien el mal. Por amor de tu nombre, permítenos dejar todas estas cosas en tus manos. Permítanos, Dios Todopoderoso, decir: del Señor es la venganza, Él dará el pago. Nosotros no somos dignos para tomar venganza por nuestras propias manos. Por amor de tu nombre, ayúdanos, Señor, a entender que por muy fuertes que sean los enemigos de Dios, no hay nadie que ni siquiera puede darle pelea al Señor. No hay nadie que pueda hacerle batalla al Señor, porque Él tiene todo el poder, toda la gloria, y esto por todos los siglos. Él es el soberano. No hay ninguno que pueda contra Él. Permítanos, oh Dios Todopoderoso, descansar en tus promesas, aunque estemos en dificultades. Permítenos, Señor, esperar en ti, porque creemos que el justo vivirá por la fe. Te suplico y te ruego, Señor, por amor de tu precioso nombre, que hagas en nosotros conforme a tu gracia y misericordia. Te ruego así que la gracia, la paz y la bendición de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia y la paz de Cristo sea en cada uno de vosotros, amados hermanos y hermanas en el Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.